Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Un cordial saludo, queridos estudiantes. Me complace estar nuevamente aquí con ustedes. Soy su profesora María Teresa Dávila Narváez. En este momento me comunico con ustedes para la clase de Ciencias Naturales, la explicación de la actividad número 2, la tabla periódica de los elementos. Como ustedes bien saben, las ciencias naturales, a las ciencias naturales les compete tres ramas o tres disciplinas: la química, la biología, ¿y cuál es la otra? Muy bien, el que haya dicho física está en lo correcto. Entonces tenemos física, química y biología. Entonces, lo primero que vamos a hacer en este momento es explicar que el objetivo de esta actividad que están realizando durante esta semana, del 24 de agosto, durante los 15 días, es reconocer los elementos de la tabla periódica, vamos a darlos a conocer, y reconocerlos como sustancias simples, los cuales a su vez, uniéndose unos elementos con otros, se combinan para formar compuestos o mezclas. Entonces, queridos estudiantes, niños y niñas, sean bienvenidos al maravilloso mundo de la química con esta actividad tan bonita que es la tabla periódica de los elementos. Antes de mostrar la tabla periódica o de ver alguna cosa respecto a la tabla periódica, tenemos que puntualizar algunos conceptos sobre la materia. Y es que la materia puede clasificarse en dos categorías principales. Las primeras son sustancias puras y las segundas son mezclas. Esta misma información ustedes la encuentran en la página concurso.cnice.mec.es. En su guía está. Principalmente se les recomienda a aquellos que van a hacer las actividades virtuales, que están haciendo las actividades virtuales, que por favor ingresen a esta página para que realicen las actividades que aquí se les ha dejado. A los que están con actividades en físico, no hay ningún inconveniente, porque en su guía está tal cual les voy a describir a continuación. De igual manera, esta explicación les sirve para todos. Entonces, vamos a proseguir. Tenemos que la materia está dividida en sustancias puras y mezclas. Las sustancias puras tienen una composición fija y un único conjunto de propiedades. En cambio, las mezclas son compuestas por la unión de sustancias puras. Entonces, en cuanto a los elementos químicos, que son sustancias puras, entonces tenemos elementos químicos, por ejemplo, el azufre. Aquí vemos esta roca amarilla que ustedes saben se consigue azufre en la droguería, a veces la utilizan para quemar, para que se vayan los murciélagos, he escuchado yo, o se coloca en las esquinas para evitar que las serpientes se acerquen a la casa. No sé qué otros usos tenga. También de pronto para relajante y medicinal para hacerse baños a los músculos para relajar. Este es el azufre. El que está enseguida es el cobre. ¿Sí? El cobre. Y el último que vemos aquí es el oro. Cada uno de ellos con unas propiedades específicas. Estos elementos están en la tabla periódica de los elementos. Entonces, un elemento es un tipo de materia que no puede subdividirse en dos o más sustancias puras. Es decir, esto es lo último en que puede dividirse la materia. ¿Sí? En la tabla periódica se los ubica estos elementos, se los ha organizado para tener sistematizada la información acerca de los elementos químicos. Por lo general hay 112 elementos conocidos, pero ya casi 140, algunos de ellos que están en estudio. 91 de estos elementos existen en la naturaleza. Por ejemplo, estos tres que vemos aquí, azufre, cobre y oro, están en la naturaleza, se los extrae de la naturaleza. Y muchos de los elementos nos resultan familiares. Por ejemplo, el carbón o carbono es un elemento químico, ¿sí? Es un elemento químico. Por ejemplo, los cables eléctricos y las tuberías que sueltan, que suelen estar en nuestras casas, están hechos de cobre, de este que vemos aquí. ¿Quién no conoce el alambre de cobre? Porque el cobre es un buen conductor de la electricidad.
También el oro lo usan y es muy conocido para hacer joyas, ¿cierto? Para la joyería. Hay otros elementos como por ejemplo el aluminio para ventanas, puertas y diferentes utensilios. Muy bien. ¿Cómo se lo identifica? ¿Cómo se lo reconoce? Por su nombre. ¿O será que por su nombre se lo utiliza para las fórmulas químicas? Correcto. Utiliza las fórmulas químicas porque un nombre quedaría combinación supremamente larga. Entonces se utilizan son los símbolos. Los símbolos. Entonces, para que un símbolo sea útil, los que descubrieron los elementos simplemente tomaron el nombre que viene del latín. Por ejemplo, el azufre tiene nombre en latín que es sulfur, y su inicial la tomaron para identificar el azufre, que es la S mayúscula. La del cobre, por ejemplo, es cuprum y su inicial es C mayúscula, U minúscula. La del oro, aurum, y sus iniciales o su símbolo es A mayúscula y U minúscula. Y así muchos otros elementos, por ejemplo, carbón, la C mayúscula, aluminio, A mayúscula, L minúscula, entre otros. Bueno, muchos elementos de la tabla periódica que están en la tabla periódica, como les dije, se encuentran en la naturaleza. Y los que no se encuentran en la naturaleza, ¿cómo será que se los consigue? ¿O cómo se hicieron? Correcto. Quien dijo en un laboratorio, esos se sintetizan en los laboratorios. Entonces, hay unos elementos que se obtienen muy fácilmente y otros que son más difíciles. Por ejemplo, el aluminio es muy abundante y por el contrario, el carbono también es muy abundante, ¿sí? Y en cambio, por ejemplo, el mercurio es un metal, el único metal líquido que se consigue. Ustedes lo observan que lo utilizan para los termómetros de mercurio y una recomendación muy especial es que no toquen ese residuo cuando se quiebra un termómetro de mercurio porque es altamente tóxico. Entonces el mercurio es muy escaso, muy escaso. Muy bien. Vamos a continuar. Tenemos ahora sí como sustancia pura también se encuentran los compuestos. Y los compuestos, ¿qué son los compuestos? Los compuestos es la unión de varios elementos. Es decir, tenemos por ejemplo aquí en la imagen el agua. El agua está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y uno de... Correcto, es uno de oxígeno. Entonces el H2O es la composición del agua. Tenemos también la sal común que normalmente nos usa a las sopas, a las comidas, que les recomiendo, no deben utilizar demasiado porque la persona puede sufrir de hipertensión si utiliza demasiada sal. Entonces, la fórmula de la sal común, que es un compuesto porque está formado por un átomo de Na, que es sodio, y uno de Cl, que es cloro. Su fórmula química es NaCl y su nombre químico es cloruro de sodio. Aquí tenemos también esta roca, que es la pirita, y está conformada por la unión de 2 elementos, que es el primero, un átomo de hierro, y el segundo es el azufre con 2 átomos. Muy bien. También hay que tener en cuenta que existen muchos métodos para separar los elementos de un compuesto. ¿Cómo se separan los elementos de un compuesto? Claro, así como se unieron, hay una forma de separar. Por ejemplo, para separar el agua existe un método que se llama electrólisis. ¿Alguien la ha escuchado? Bueno, la electrólisis es un método por el cual se aplica corriente eléctrica o descargas eléctricas al agua, por ejemplo, y se separa el hidrógeno del oxígeno. ¿Sí? Hay otro método, por ejemplo, si nosotros tenemos óxido de mercurio, se le aplica un haz de luz solar, es decir, se lo coloca al rayo del sol y se hace una separación de este compuesto. Muy bien. Vamos a continuar con las mezclas heterogéneas. Ahora sí, las sustancias puras son unas, dijimos, y las mezclas eran otras. Tenemos, mezclas.
mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas que se unen por, las mezclas en sí es la unión de varios compuestos, es decir, por ejemplo, si nosotros tomamos agua, H2O, y sal, NaCl, ¿qué nos forma? Agua y sal, ¿qué nos forma? Muy bien, una mezcla. Y nos forma exactamente una mezcla homogénea, también llamada disolución. ¿Por qué? Porque la mezcla homogénea es aquella en la cual no se nota de qué está compuesta. En cambio, en una mezcla heterogénea sí se nota. Con ejemplos de mezcla homogénea, el bronce. El bronce es una aleación o una mezcla de dos metales que son el cobre y el estaño. Y, por ejemplo, el aire. El aire es una mezcla de gases como vapor de agua, CO2, NO2, ¿sí? En los lugares muy contaminados, por ejemplo, hay gran cantidad de CO2. Sin embargo, uno no puede diferenciar, si vemos a nuestro alrededor, no puede diferenciar cuáles son los gases que componen a esta mezcla. También si mezclamos alcohol con agua, nos damos cuenta que si a usted le pasan un poco de alcohol mezclado con agua, usted no puede diferenciar de qué está compuesto. Entonces, por esa razón, esta característica nos habla de que son mezclas homogéneas o uniformes, en la cual la composición es la misma en toda la muestra. Estas mezclas se pueden separar por métodos como evaporación, es decir, usted pone a calentar un poco de agua con sal, bien mezclada, se la pone a calentar y al cabo de un tiempo se evapora el agua y le queda en el fondo la sal, cristales de sal. Este es un método de separación. Hay otro método de separación y es la destilación, que se la utiliza por lo general para los alcoholes. Si usted tuviera un poco de agua con alcohol mezclado, se lo pone a hervir y el primero que se evapora es el alcohol. Entonces, recibe en forma de recipiente y esto se llama destilación y el agua queda en el otro recipiente. Es correcto. Ahora sí, vamos a ver las mezclas heterogéneas. Las mezclas heterogéneas, si las mezclas homogéneas no se nota de qué está combinado, de qué serán las mezclas heterogéneas. Correcto, una mezcla heterogénea más usual forma que cada una conserva la identidad de la otra. Es decir, no se confunden como en las homogéneas, sino todo lo contrario. Usted las puede identificar. Por ejemplo, si usted mezcla arena o tierra con agua, o arena mejor, porque la arena es más gruesa, usted puede ver, como ve aquí claramente, el agua y la arena. Y en este caso, por ejemplo, el granito es una roca de granito que es una mezcla de cuarzo, mica y feldespato, que son otros compuestos diferentes. Entonces aquí se puede diferenciar unos grumos de color negro o café, blanco y gris. Son las sustancias diferentes que se encuentran ahí combinadas. Bueno, normalmente los componentes de una mezcla heterogénea se pueden distinguir a simple vista o al microscopio y se pueden emplear varios métodos para separar, por ejemplo, la filtración. La filtración se utiliza para pasando la mezcla a través de una barrera que tenga poros, un sedazo, por ejemplo. Usted puede coger esta agua, cuela la arena le queda en la parte de arriba o utiliza también un embudo, ¿sí? Y la arena le queda arriba y el agua le queda en la parte del vaso donde usted reciba la parte líquida. También se encuentra la disolución y filtración. Cuando se utiliza la filtración, se utilizan unos papeles que se llaman papel filtro, que son bastante porosos. Si usted, por ejemplo, quiere separar arena mezclada con sal, que por lo general están en las playas, la arena es salada, porque la arena está mezclada con sal. Entonces lo que usted hace es agregar bastante agua a la mezcla y pasar por el papel filtro. Cuando pasa por los poros, ¿qué será que pasa? La sal de arena. ¿Qué pasa por los poros del papel filtro? La sal mezclada con el agua o la arena. Muy bien, los que dijeron arena,
está mal. Pero los que dijeron agua con sal, porque esa se diluye, pasa a través de los poros y la arena queda en el papel filtro. Esta es una forma de separar. Ahora bien, hay otra que se llama decantación. Cuando hay una sustancia que está revuelta, por ejemplo, agua con, digamos, con barro, ¿usted qué hace? No hay nada, ninguna otra opción tiene para tomar y está en un lugar de pronto perdido, alguna cosa, usted lo que hace es coger en un recipiente esa mezcla y esperar a que se asiente la parte más gruesa, o sea, puede ser el barro o la arena, y posteriormente puede vaciar, después de que se haya asentado eso, después de un tiempo, usted ya ve el agua que queda en la parte de arriba más clara. Eso se llama decantación. Muy bien, mis niños, espero que estén bien atentos, porque aquí viene la primera actividad. Después de haber visto esta parte teórica, viene el punto 3, que dice ingresa a la siguiente página interactiva para los que hacen la parte o la actividad virtual. Pero para aquellos que hacen la actividad en físico, ahí simplemente les coloca esta misma imagen que ustedes ven aquí, y lo que tienen que hacer es colocar el nombre de cada uno de estos elementos o cada uno de estas que ven aquí, lo colocan el nombre según ustedes crean conveniente. Aquellos que hacen de manera virtual, ahí le dice arrastre cada uno de los elementos a donde usted crea conveniente. Le dice clasifica los distintos objetos materiales situados abajo. Para los que están en físico, escriban sus nombres. Pero para los que están haciendo virtual, le dice clasificando los distintos objetos materiales situados abajo, arrastrándolos con el ratón o con el mouse al cuadro correspondiente. Y una vez se haga eso, los que están en medio virtual van a obtener algo como esto. Entonces, por ejemplo, aquí está el oxígeno, este ya lo vimos. ¿Cuál es esta roca amarilla? ¿Qué elemento es? Correcto, es el azufre. Muy bien. Estos son compuestos porque aquí abajo les dice los nombres. Esta es una moneda. Bueno, este es el ejemplo correcto de cómo tienen que hacer la actividad. Los que están en virtual, no se olviden que tienen que coger el mouse y arrastrar el elemento a cada uno de los lugares que ustedes consideren que se clasifica. Y los que no, los que van a hacer la actividad en medio físico, tienen que escribir aquí, por ejemplo, este es el oxígeno, oxígeno. Este es el azufre, aquí escriben azufre. Acá en compuestos, por ejemplo, este es nitrato de cobre. Usted le escribe nitrato de cobre aquí y así sucesivamente. Para mayor a entender, por ejemplo, la calcita, que es esta blanca de acá, usted ve que Ca es un elemento, lo puede mirar en su tabla periódica, en la que le acabé de mandar, ¿sí? La que le envié en la guía también. C es el carbono y O es el oxígeno, que son 3 átomos de oxígeno. Todo esto son elementos que combinados nos forman la calcita, y la calcita es esta blanca que está acá. En cambio, en las mezclas homogéneas nos dice que se ve, pero no se distingue el compuesto. En las heterogéneas sí. ¿Quién no sabe que este jugo es de naranja? Y es la mezcla de naranja con agua. Si la podemos identificar, o de mango, no sé. Si la podemos identificar, obviamente es heterogénea. Si no la podemos identificar, es homogénea. Bien. Ahora sí, les traigo aquí unos ejemplos de la vida cotidiana. Tenemos, por ejemplo, la amalgama. ¿Cuántos han sido calzados por falta de cepillarse bien y comer tanto dulce? Yo sí, yo en pequeña era muy dulcera, muy golosa, y me calzaron los dientes o las muelas a muy temprana edad con esto, que se llama la amalgama. A usted le fresan con ese sonido horrible que es la fresa, le limpian y luego le colocaban esta amalgama. Ahora ya no se utiliza. Y esta amalgama dental, imagínense, está hecha de la mezcla o de la combinación de varios metales que están también en la tabla periódica de la naturaleza: mercurio, plata, estaño y cobre. Sin embargo, dado lo nocivo del mercurio, como le expliqué hace un momento, ya las retiraron esas casi del mercado, aunque hay algunos odontólogos que todavía la usan y no es muy conveniente, ¿sí? Y están colocando de porcelana. Y también otro ejemplo de compuesto es estaño, cobre, antimonio y plomo. Aquí por lo general hacen las cucharas
de esto. Y hay algunas cucharas que las hacen solamente de plata, pero esas son bastante costosas. Muy bien. Nos va entonces aquí un reto y quiero que ustedes piensen. Tenemos dos grupos de mezclas. El ejemplo anterior era de compuestos. Aquí vengo con dos ejemplos de mezclas. Un grupo de mezclas que observan acá, ¿sí? Esta mezcla es agua con arena, esta es aceite con agua, monedas en el agua y una ensalada de verduras. Y acá los ejemplos son los siguientes: sal disuelta en agua, un perfume, una solución de azúcar y agua, el acero, que es la mezcla de dos elementos metálicos, y el agua con bicarbonato. Quiero entonces en 2 minuticos que ustedes piensen y me digan cuál de los dos grupos es homogénea y cuál es heterogénea. Respóndanse ustedes mismos. ¿Será el grupo 1 homogéneos o mezclas homogéneas? ¿Será el grupo 2 homogéneas? ¿O será el grupo 1 heterogéneas? ¿Cuál de las dos es heterogéneas? Vamos a pensar entonces. Si tú me hubieras dicho siempre la verdad. Correcto. Aquellos que dijeron que el grupo 1 son mezclas heterogéneas, sí, por supuesto, porque obviamente se ve de qué está compuesta esa mezcla: aceite, agua, arena, ¿cierto? En la ensalada de frutas son obvios los compuestos que ya tiene. Y en esta heterogénea, si no podemos definir, por ejemplo, un perfume, no tenemos ni idea de qué está hecho ese perfume. La mayoría contienen alcohol, contienen extractos, ¿sí? La solución de azúcar y agua, usted la puede confundir el azúcar con agua con el agua con sal por su color, no identifica exactamente qué es. Y aquí tampoco se identifica el agua carbonatada, por ejemplo. Muy bien, entonces los felicito a los que dijeron que el grupo 1 era heterogéneas y el grupo de mezclas 2 eran homogéneas. Los felicito, muy bien. Ahora sí, vamos a continuar. En el punto 4 le dice, lea la siguiente información referente a la tabla periódica de los elementos y posteriormente invita a alguien a jugar un bingo. Le dice a los que tienen el material en físico. En cambio, a los que tienen el material virtual tienen que hacer un puzzle o un rompecabezas, armar el rompecabezas de la tabla periódica. Son dos juegos distintos, pero que nos llevan a la misma opción. Entonces, quiero decirles y comentarles, anteriormente a nosotros nos hacían aprender la tabla periódica de memoria y hasta hace algunos años yo les hacía aprender a mis estudiantes y eran muy, muy hábiles porque eso ejercita también la memoria. Sin embargo, en este año no pudo hacer. Les voy a mencionar algo acerca de la tabla periódica. La tabla periódica es simplemente un sistema en el cual se organizan los diferentes elementos químicos que se han encontrado o se han descubierto. En la actualidad, esta tabla periódica ordena los elementos por orden creciente de número atómico, es decir, el hidrógeno tiene el 1, el helio tiene el 2, litio 3, berilio 4. Pero aparte de esto, la tabla está organizada de la siguiente manera. Como vemos aquí, esta primera columnita se llama grupo 1A, esta 2 se llama grupo 2A. Pasemos acá, esta donde está estos elementos se llama 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, son 8A. Y los del medio se llaman elementos de transición y son los del grupo B. Finalmente tenemos estas dos filas acá que son lantánidos y actínidos. Entonces, por ejemplo, el grupo 1A está conformado por hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. El grupo 2A, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Aquí no nos aparecen los nombres, pero si usted consigue una tabla periódica en una papelería, ahí va a tener, o se la consigue en el internet también a veces, ahí están los nombres. Aquí boro, aluminio, galio, indio y talio. El cuarto
el 4A, carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Quinto, nitrógeno, fósforo, arsenio, antimonio, bismuto. Sexto, oxígeno, azufre, selenio, telurio, polonio. No necesita usted aprendérselos de memoria. Además, como estamos en grado sexto, la idea es que se familiarice con los símbolos y con algunos nombres, al menos los nombres de los elementos más conocidos, como les dije hace un momento, el azufre, el oro, el cobre, ¿cierto? Este se llama flúor, cloro, bromo, yodo y astato, y también se les llama el grupo de los halógenos. Y el grupo de los gases nobles, así se llaman, son gases nobles: helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Ahora bien, estos en medio son los grupos de transición o los metales de transición. Todos estos amarillos son sólidos y la mayoría, más o menos hasta aquí donde estoy apuntando yo, son metales. Los azules son líquidos. Ya les dije que el mercurio, por ejemplo, es un metal líquido, el único metal líquido, pero es bastante nocivo y tóxico. Los gases serían estos verdecitos, ¿sí? Y los sintéticos, de los cuales les hablaba yo hace un momento, que se los hace en un laboratorio, son estos moraditos. Por ejemplo, tecnecio, promecio, neptunio, plutonio, americio, curio, berkelio, californio, einstenio, fermio, mendelevio, novelio y laurencio. ¿Sí? Y así tenemos la tabla periódica. Ahora bien, si vamos a ver, profe, pero ¿en dónde tanto se encuentran los elementos químicos? Yo les voy a decir lo siguiente. Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno aquí se encuentra en el Sol, mire. El litio lo utilizan para las baterías. El sodio está en la sal. El potasio está en las frutas, verduras, está zanahoria, en el tomate, en algunas naranjas, en el banano, ¿sí? El rubidio se lo utiliza para ondas electromagnéticas, para conexiones electromagnéticas, transmisión de radio, televisión, así sucesivamente. Tenemos otro ejemplo, por ejemplo, aquí tenemos el calcio. El calcio, los animales ricos en calcio son aquellos que tienen una caparazón calcárea, como los caracoles, o los caracoles. ¿Sí? El cloro, perdón, el magnesio se encuentra en muchos vegetales, ¿sí? Bueno, ¿qué otro les puedo decir? El nitrógeno se encuentra en todas las proteínas, formando parte de nuestros tejidos, ¿sí? El helio se utiliza para los globos. Entonces, si usted tiene la oportunidad de ver varias veces este video, puede usted analizar cada una de las cositas que yo le he colocado acá. Sí, esto lo encuentra en internet también. Lo encuentra aquí en esta parte de abajo, está el enlace. En sactaciencia.com, química, tabla periódica, etcétera, etcétera. Entonces usted puede copiar el enlace y puede abrir esta tabla periódica, que es bastante interesante. Bueno, vamos a continuar. Y aquí viene la actividad final. Ese es el reto final. Para los que tienen en medio físico, lo que tienen que hacer es utilizar estas dos hojas que dice tabla periódica de los elementos, cartón jugador 1. Este es un bingo. Le repito, para los de medio físico es un bingo. Entonces, aquí está el cartón del jugador 1, el cartón del jugador 2, y acá están las fichas para recortar. Recortan cada una de las fichas de cada uno de los elementos. En esta las dos últimas hojas son de las fichas para recortar. Las dos primeras o las dos anteriores o penúltimas son los cartones sobre los cuales van a jugar el bingo. Entonces sacan una de las fichas, la anuncian, y el que la tenga pues va llenando, va colocando sobre este mapita que está aquí o este cartón, y el que acabe primero, no se olviden de no hacer trampa, revuelven estas fichas en una bolsita y van sacando al azar, es decir, la que salga, y el que vaya llenando más rápido es el que gana. Entonces, ahorita enseguida les voy a decir cómo van a hablar. Por ejemplo, H, si puede diga H, y si no, si usted de pronto tiene por ahí o cerca
o puede leer esta partecita aquí, aquí le dice hidrógeno, claro que esta está en inglés. Aquí berilio, berilium, ¿sí? Y usted la va colocando. No se olviden que no hay que hacer trampa en estos juegos y el que gane, el que quede de primero llenando el cartón, primerito, ese gana. Ahora bien, para los que van a trabajar en virtual o los que trabajan en físico y pueden ingresar, pues pueden hacerlo, pero esto no es obligatorio si ustedes no tienen cómo ingresar. Entonces, hay un puzzle en la tabla periódica en donde a usted le dice arrastre, o sea, toma un elemento de estos y lo que hace es arrastrarlo. Aquí lo ubicaría yo, ¿sí? Yo ya esto me lo sé de memoria, cosa que no me demoro mucho y creo que alcanzo el mayor puntaje. Pero ustedes lo pueden ir a hacer una y otra y otra y otra vez. Por lo general, usted va arrastrando cuando no corresponde al lugar donde debe colocarse, ahí no lo deja, sino no le deja, la misma tabla no le deja, sino que le regresa. Pero cuando usted ya lo coloca donde es, le suena, escucha un sonidito. ¿Listo? Entonces, ese es el puzzle que tiene que hacer, entrando en la página interactiva que ya les indiqué y que también le dicen la guía. Y finalmente, en este caso, pues yo ya lo armé todo y le dice enhorabuena, completaste la tabla. No se den por vencidos, no descansen hasta que tengan completa su tabla. Entonces, vayan ensayando. Si quieren, pueden tener una tabla periódica al lado para ir mirando porque ustedes no se la saben. Pero entonces, ustedes pueden decir litio, sodio, ir colocando potasio. O sea, usted coloca el símbolo y va anunciando el nombre del cual se trata. ¿Qué tienen que hacer aquí? Me envían el pantallazo, los que tienen el medio virtual, me envían el pantallazo, lo colocan ahí en el sitio que se les dejó, que les indica la guía, lo mismo que la actividad número 3, también toman un pantallazo y me la envían. Eso es mis niños, espero que se diviertan realizando esta actividad, no se angustien, no se estresen, cualquier cosa que tengan que preguntarme, lo hacen, me preguntan, me llaman en horas, no se olviden, en horas laborales de 8 a 12 y de 2 a 5 de la tarde. Nos vemos en una próxima aventura, mis niños, los quiero mucho, un gran abrazo para todos. No olviden sonreír, niños, no olviden sonreír, que esta vida solo es una.